Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Buenas tardes, amados hermanos de Iglesia Bautista Maranata. Les habla el pastor Juan Antonio Celis en un estudio más de la bendita palabra de Dios. En este estudio yo les quiero compartir mi inquietud acerca de lo que estamos viviendo en este tiempo, acerca de esta pandemia que estamos nosotros desde hace, pues ya vamos para 2 años, teniendo aquí entre nosotros, acerca de el incremento de las lluvias, acerca de el incremento de los terremotos, erupciones volcánicas. Incluso hasta hemos estado viendo ya que en diferentes partes del mundo han habido meteoritos que están cayendo a la tierra. En la bendita palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles en el Monte de los Olivos les habló de estas cosas. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí cuando mi Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos habla del fin del siglo, no quiere decir que hable del fin del mundo y que este mundo ya se va a acabar, sino que habla del fin de una era. ¿De qué era? La era de la iglesia, la era de la gracia, la oportunidad que tiene el ser humano de ser redimido por la fe en Jesucristo. Continúo leyendo. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Repito el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes. Estamos viviendo una peste que azota al mundo desde el año 2019, diciembre. Y como lo estamos apreciando, como lo estamos viendo, creo que es una peste que va a quedarse aquí entre nosotros y tenemos que aprender a vivir con esto. Pero la Biblia ya está hablando de eso. La Biblia está hablando de
pestes, no de peste. Esta es una peste. Quiere decir que vienen más pestes, vienen más virus que van a azotar al mundo. Luego dice la palabra, y habrá pestes y hambres a consecuencia de esta peste. Recuerden, el año pasado, 2020, se cerró el mundo 2 o 3 meses. La gente perdió su trabajo, la gente está trabajando a medio sueldo, la gente es despedida y por consiguiente, pues hay escasez de recursos para alimentar a las familias y eso ha incrementado el hambre en la tierra. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Sí? Está temblando más de la cuenta. Hace 20 años, por ejemplo, no veíamos terremotos tan seguidos y de una magnitud arriba de 6 grados. En este momento en la Tierra, pues, en todo momento, a toda hora está temblando. En diferentes partes del mundo, terremotos arriba de 6 grados. Se está incrementando la actividad sísmica. Y luego dice nuestro Señor Jesucristo, y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué dice el Señor que esto va a ser principio de dolores? ¿Dolores de qué? Dolores de parto. Dolores de parto, así lo dice el Señor en el libro de Jeremías, capítulo 30. ¿Sí? Jeremías 30, versículo 4. Dice el Señor en su palabra, estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Voz de temblor, hablando de terremotos, ¿verdad? Hablando de sismos intensos. Luego dice de espanto. La gente está ansiosa, la gente está intranquila, la gente vive con ansiedad, pues por los terremotos, por la peste, por las inundaciones, por los huracanes, los ciclones ya tan intensos que se están viviendo en la tierra. De espanto y no de paz. La gente ya no tiene paz. La gente ya no tiene tranquilidad. Vive preocupada. Vive con estrés. Mucho estrés. Versículo 6 dice, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. ¿Un varón puede dar a luz? Claro que no, ¿verdad? Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¿A qué se refiere esto? Que el hombre, el varón, está intranquilo, está temeroso, está ansioso, se lleva las manos a la cabeza, diciendo, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en la tierra? La gente se pregunta cosas, la gente se cuestiona acerca de todo lo que está viviendo en este mundo. La respuesta está en la Biblia, la respuesta está en la palabra de Dios. Y se han vuelto pálidos los rostros, dice, todos los rostros. Versículo 7. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ese tiempo de angustia para Jacob es el tiempo de angustia que va a empezar a vivir el pueblo de Israel. En la palabra de Dios, Jacob es Israel. Tiempo de angustia para Jacob,
pero de ella será librado. Y compara a la angustia de Jacob como una mujer que está de parto. En Mateo 24 nos habla que todas estas cosas que estamos viendo son principio de dolores. ¿Dolores de qué? Dolores de parto. Una mujer cuando está a punto de dar a luz empieza con una contracción cada hora. Conforme va pasando el tiempo, esa contracción ya es cada media hora. Sigue pasando el tiempo y esa contracción se convierte en cada 15 minutos. Luego cada 10, luego cada 5, luego cada minuto. Y conforme va pasando el tiempo, esa mujer experimenta un dolor terrible, un dolor tremendo, ¿verdad? Antes de dar a luz. Pero ya cuando da a luz, cambia su expresión de su cara en felicidad, porque ha traído a un ser humano al mundo. De la misma manera, nuestro Señor Dios compara lo que se viene a la tierra más adelante como dolores de parto. Poco a poco se van intensificando todas estas cosas. Todas estas situaciones van a ir apretando. Dice la palabra del Señor también en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25, hablando de todo lo que estamos viviendo en la tierra, de todo lo que estamos observando en las noticias, puras desgracias, puras calamidades, guerras, rumores de guerras. Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo quisiera escudriñar el versículo 25 de Lucas 21. Dice el Señor en su palabra: entonces habrá señales en el sol. De un tiempo para acá, 10 años para acá, han habido diferentes eclipses de sol, eclipses totales de sol. Han habido 3 eclipses llamados anillos de fuego, rarísimos, nunca se había visto eso. ¿Sí? Aparte de que el sol últimamente ha tenido explosiones diversas, hoyos coronales. Nuestro Señor nos está hablando por medio del sol, con estos comportamientos erráticos que ha tenido últimamente. No más que hace 2-3 días hubo una tormenta solar que iba a afectar a la Tierra. Decían por ahí que iban a afectar las telecomunicaciones, el internet, todo eso. Qué bueno que no pasó nada, ¿verdad? Pero sí han habido varias tormentas solares muy intensas y como esos dolores de parto, el comportamiento del sol también va a dar más de sí. Son señales en el sol. En la luna, habrá señales en la luna. En los últimos 10 años hemos presenciado, visto eclipses de luna de sangre. Por ejemplo, en el año 2014 y 2015 se dio lo que es una tetrada de luna de sangre. Esa tetrada de luna de sangre
significa que fueron 4 acontecimientos en las mismas fechas en 2 años seguidos. Me explico. El 15 de abril del año 2014 hubo una luna de sangre y luego el 8 de octubre del año 2014 también hubo otra luna de sangre de ese mismo año. Lo curioso del asunto es que estas 2 lunas de sangre cayeron en fiestas judías, en Pascua y tabernáculos. Luego el año siguiente, en el 2015, el 4 de abril, hubo también luna de sangre. Y luego el 28 de septiembre de ese año 2015 también hubo otra luna de sangre. Y lo mismo cayó en Pascua y tabernáculos, fiestas judías. Habrá señales en el sol, en la luna, ¿verdad? Dice la palabra en Lucas 21:25. Ahora, volviendo a las señales de la luna, hubo una trilogía de lunas de sangre en el año 2018 y 2019. La primera se dio el 31 de enero del 2018. La segunda el 27 de julio del 2018. Y la tercera el 21 de enero del 2019. Se dio esta trilogía de lunas de sangre en ese año 2018. ¿Qué acontecimiento importante se dio en la historia de Israel? Recuerden que el reloj profético de Dios es el pueblo de Israel. ¿Qué señal importante que hubo en ese año 2018? Se dio o se cumplió el aniversario número 70 del regreso de Israel a su tierra. Y ojo con esto, porque más adelante voy a explicar acerca de esto, porque nuestro Señor Jesucristo habló acerca de esto en una profecía, la profecía de la higuera. Entonces, se dio esta trilogía de lunas de sangre en ese año 2018-2019. Un año antes, Donald Trump había declarado que Jerusalén era la capital de Israel, la capital eterna de Israel. El 9, me parece que es el 9 de diciembre. 9 de diciembre del año 2017. Hablando más acerca de las lunas de sangre, en el año 2021, que es hubo otra luna de sangre el 26 de mayo del 2021. Va a haber un eclipse de luna parcial para este día 19 de noviembre del año 2021. Siguiendo con esto, el día 16 de mayo del año 2022 va a haber otro eclipse de luna de sangre. Y el año que entra, 8 de noviembre del año 2022, también se va a dar un eclipse de luna de sangre. Ahora, ¿qué marcan estas lunas de sangre? Si en el 2018 y 2019 hubo una trilogía de lunas de sangre y marcó el aniversario 70 del regreso de Israel a su tierra, en este año 2021-2022, con estas 4 lunas
eclipses de luna que nos está anunciando el Señor. Ahora me llama la atención, hermanos, que si ustedes se dan cuenta, de mayo a noviembre hay un periodo de tiempo de 6 meses. Y luego de noviembre a mayo del 2022, que es el 16 de mayo del 2022, va a haber otra luna de sangre. También hay una distancia de 6 meses, un periodo de 6 meses. Y luego de esa luna de sangre del 16 de mayo del 2022 al 8 de noviembre de 2022, también hay un periodo de tiempo de 6 meses. 666. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está hablando el Señor con estas cosas? ¿Sí? Regresando a Lucas 21, dice el Señor que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En el año 2017, el 23 de septiembre del año 2017, hubo una gran señal en el cielo, como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El día 23 de septiembre del año 2017 hubo una señal en el cielo, la constelación de Betulá o Virgo, que es la Virgen, y la Virgen representa al pueblo de Israel, se puso junto al sol. Y hubo abajo de la constelación luna creciente. Y la corona de 12 estrellas es sorprendente porque arriba de la constelación de Betulá o de Virgo estaba la constelación de Leo. Pero si ustedes cuentan cuántas estrellas forman la constelación de Leo, son 9 estrellas. Y aquí la palabra dice que sobre la cabeza de la mujer una corona de 12 estrellas. Esa constelación de Leo estaba formando la cabeza de la mujer con esas 9 estrellas, pero como dice la palabra en el libro de Job 38, cuando Dios le dice a Job: ¿tú eres capaz de mover las estrellas y las constelaciones? Hermosamente se alinearon a esa constelación de Leo, que representa la corona de la mujer. Se alinearon 3 planetas: Mercurio, Marte y Venus, formando la corona de 12 estrellas. En ese año, ese día 23 de septiembre, se dio esta gran señal en el cielo. Y si ustedes leen el libro de Apocalipsis capítulo 12, se darán cuenta de que es la historia de la persecución que va a sufrir la iglesia, que va a sufrir el pueblo de Israel durante el periodo de la tribulación o el periodo de la angustia de Jacob. Regresando a Lucas 21, dice la palabra del Señor: y en la tierra dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El Señor nos habla por medio de sus constelaciones, por medio de su firmamento. ¿Sí? Génesis 1:14 nos dice que Él creó el sol, la luna y las estrellas para señales. Lo que pasa es que, bueno, a veces no entendemos la astronomía bíblica, y es astronomía bíblica, no es astrología. Lo quiero comentar para que no haya malos entendidos. Entonces el Señor nos ha estado hablando por medio de sus estrellas, por medio de los eclipses,
de sol, eclipses de luna. El año pasado también hubo 4 eclipses penumbrales. Y hubo 2 eclipses de sol, anillos de fuego. Y 2 eclipses solares en diciembre. Que por cierto, este año 2021 también va a haber otro en el mes de diciembre. O sea, ¿cuándo habíamos tenido tantos eclipses? Son los últimos tiempos. El tiempo, el fin de la era de la gracia está culminando. Y en la tierra angustia de las gentes, dice. La gente está angustiada, confundida, dice, a causa del bramido del mar y de las olas. No hay mar de fondo en las playas, no hay mar de fondo en las costas. En diferentes partes del mundo el mar de repente se aparta unos cuantos metros y luego de repente ¡boom! Va e invade la playa, invade las costas. Los científicos le llaman mar de fondo. Pero el mar está embravecido. El mar se sale de su costa, se sale de la playa. Y han habido noticias acerca de eso. Y la gente está confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. La gente se la sospecha. La gente se cuestiona qué está pasando. Desfallece la gente por todo lo que estamos empezando ya a vivir. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Conmovidas. ¿Sí? Pero hay algo hermoso. Estamos a punto de entrar a ese periodo. Estamos a punto de entrar a lo que la Biblia llama la tribulación. Pero hay esperanza para todo aquel que recibe a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida y vive en comunión con Él. Luego el versículo 27 de Lucas 21 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor nos dice: no temáis, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Erguíos, dice también Lucas 21-28, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La palabra redención significa rescate. El Señor Jesucristo va a rescatar de este mundo a todo aquel que lo ha recibido como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. A todo aquel que vive en santidad y en consagración a Él. Al único que da su devoción exclusivamente a Él. Porque Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tienes que creer en Cristo, nada más en Él. Y si no crees en Él, pues no vas a ser redimido,
no vas a ser rescatado de un periodo que la Biblia llama la gran tribulación, donde mi Señor Dios va a derramar las copas de la ira sobre este mundo, porque la gente no se ha acercado a Dios, la gente no ha clamado a Dios, la gente no cree en Jesucristo, no cree en el Hijo del Hombre. Bien, ahora la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, nuevamente voy para allá, Mateo 24, versículo 29 nos dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Nuevamente van a ver aquí señales en el cielo, ¿verdad? Eclipse de sol y eclipse de luna. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bendito Señor. Va a mandar a sus ángeles en ese periodo, como dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Déjenme explicarles qué es eso de la tribulación y la gran tribulación. ¿Sí? Vamos a entrar a un periodo que se llama la semana 70 de Daniel, que está dividido en dos periodos, tribulación y gran tribulación. En la tribulación se van a destapar 7 sellos, 7 trompetas y 7 truenos, que son juicios de Dios. Los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, vamos a pasar también a esa etapa de la tribulación, que son 3 años y medio. Pero que si tú te arrepientes, le pides perdón al Señor por tus pecados, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ser humano que diga yo no he pecado. Todos hemos pecado de alguna u otra manera. Entonces estamos alejados de Dios. Pero si tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida, el Señor te perdona tus pecados, te santifica, te justifica, te aparta para Él. Y a partir de ese momento, como dice la Biblia en Juan 1:11, el Señor te da la potestad de ser hecho su hijo. Porque así lo dice Juan 1:11, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Entonces, los que depositamos nuestra fe única en Jesucristo, vamos a vivir ese tiempo, pero hay promesa para nosotros. Apocalipsis 3 nos dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Si vivimos en santidad, si vivimos buscando el rostro de Cristo, si vivimos buscando el rostro de Dios por medio de su Hijo Jesús, Él nos va a proteger de todo lo que viene a la tierra. ¿Sí? Entonces, ese periodo de tribulación lo pasa la iglesia de Cristo. Pero a la mitad de esos 7 años de tribulación y gran tribulación, Cristo Jesús viene por su iglesia. Viene en las nubes del cielo a cumplir su promesa que nos dejó en el Evangelio de Juan, capítulo 14,
que dice así. Dice el Señor en su palabra: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una versión, la Reina Valera Gómez, que dice: muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea nuestro Señor. Él ascendió a los cielos. Él ascendió a los cielos. En el libro de los Hechos capítulo 1 nos habla de que Él subió al cielo para estar sentado a la diestra de Dios. Pero Él también subió al cielo para prepararnos una mansión celestial para vivir eternamente con Él. ¡Qué maravilla! Y cuando termine todas esas moradas celestiales, todas esas mansiones celestiales, Él va a regresar, pero no va a tocar la tierra al principio. Él viene en las nubes y va a mandar a sus ángeles, como dice Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Va a venir y va a arrebatar a todo aquel que lo haya recibido como Señor y único Salvador de su vida. Porque dice también el Señor en su palabra en 1 de Timoteo capítulo 2:5 que el único intercesor que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, Jesucristo el justo. No hay más intercesores más que Jesús, porque Él fue el que dio su vida por ti y por mí en la cruz. Derramó su sangre para que por medio de esa sangre Él te lave de tus pecados, Él te lave de tus iniquidades y pases a ser santo, un santo de Dios. La palabra santo significa apartado para Dios. Él te aparta para ti porque creíste en su Hijo amado Jesucristo. Como dice la palabra en 1 de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Bien. Ya les compartí, ya les hablé de las señales que se están viendo en el cielo, en la tierra. Esos meteoritos que de repente están pasando, ¿verdad? Son señales en el cielo. Que yo en la congregación, en la iglesia, yo les digo a mis hermanos, es que esos meteoritos son meteoritos de amor. Meteoritos de amor porque el Señor quiere llamar la atención de la humanidad. Y la humanidad no voltea al cielo y clama al Padre y le dice: Señor mío, ¿qué está pasando? Ayúdame, ayúdame, no entiendo. Explícame, háblame, ¿qué está pasando? Porque si lo hiciera el ser humano, inmediatamente alguien llegaría y le predicaría el plan de salvación que tiene para ti. Porque Cristo te ama y dio la vida por ti. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Bien, mis amados hermanos, ya para terminar, yo les hablé acerca de que Israel cumplió 70 años de haber regresado en el año 2018 a su tierra. Nuestro Señor Jesucristo dejó también una profecía acerca de la higuera. En Mateo 24:32 nos dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En la profecía bíblica, la higuera representa a Israel. La palabra de Dios en el Evangelio, en Jeremías 24, sí, versículos del 1 al 7, nos habla de que Israel es la higuera. Jeremías 24. Versículo 5 dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá,
a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías 24:1 dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Bendita sea la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí habla Jeremías de que veía higos buenos e higos malos. Y mi Señor Dios habla de esos higos buenos que los va a regresar del cautiverio de Babilonia a Israel. Aquí vemos que está comparando mi Señor Dios a los higos con Israel. Por eso en la parábola de la higuera de Mateo 24:32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Hay otra palabra en el libro del profeta Oseas que habla acerca de la higuera, que es Israel. Oseas capítulo 9. Versículo 10 dice, Oseas 9:10: como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres, como la fruta temprana de la higuera. Otra vez comparando a Israel con una higuera. Repito nuevamente, Mateo 24:32: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí el Señor Jesús está hablando de que esa higuera es Israel, y que cuando vean que ya su rama está tierna y brotan las hojas, o sea que está naciendo como nación Israel, sabéis que el verano está cerca, o sea, sabéis que el Mesías está cerca. ¿Por qué? Porque el verano para el rabinato judío representa al Mesías. Y en el verano todo florece, hay vida. Repito, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué les está diciendo y qué nos está diciendo? Que cuando veamos que el pueblo de Israel nace como nación, debemos de estar atentos porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuándo nació el pueblo de Israel como nación? El 14 de mayo de 1948, Israel regresó de toda Europa, de los confines de la tierra, a Israel. Y hay una promesa, hay una profecía de Isaías 66, donde habla de que en un día
una nación nació, ¿sí? Isaías capítulo 66, versículo 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Pues en cuanto Sión estuvo de parto. ¿Por qué dice así la palabra? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, porque antes de que naciera como nación Israel, experimentó el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Ahí tuvo dolores de parto, ¿verdad? Sufrió mucho el pueblo de Israel y ya después vino la luz. ¿Por qué? Porque regresó después, los pocos judíos que quedaron de la Segunda Guerra Mundial, regresaron a su tierra en 1948. ¿Sí? Repito nuevamente, de la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 1948, nace el Estado de Israel. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles son todas estas cosas? Las que nos relata el Señor Jesucristo en todo el Evangelio de Mateo capítulo 24, que son principio de dolores, ¿verdad? Y la tribulación. Versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es todo esto que va a acontecer? Principio de dolores, tribulación y gran tribulación. En este caso, un periodo de 7 años que estamos a punto de empezar. ¿Y por qué digo que estamos a punto de empezar? Porque dice que no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación bíblica, ¿de cuántos años estamos hablando? En el Salmo 90:10 está la respuesta. Salmo 90:10 dice la palabra del Señor: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y vean lo que dice la palabra: porque pronto pasan y volamos. Van a pasar pronto esos años, porque también hay una promesa en Mateo 24 que dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hace unos meses, científicos dijeron que la Tierra está girando más rápido. La Tierra está girando más rápido. Por eso tenemos la impresión de que pasan rápido ya los años. Pero es por amor a los escogidos. Es por amor a los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Porque la Tierra está caminando más rápido. Ese es el motivo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, por amor a los escogidos, a los que recibieron a mi Hijo como Señor y Salvador de sus vidas. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y tenemos esa sensación, ¿verdad? Ya estamos en el mes de septiembre y ya viene Navidad. Yo apenas estaba cenando pavo en diciembre del año pasado y ya estamos en septiembre. Y hay una razón. El Señor está acelerando el tiempo para que todo esto que vamos a empezar a vivir se vaya rápido. Como dice el Salmo 90:10, porque pronto pasan
y volamos. Abraham nos dice que una generación bíblica es de 70 a 80 años, como lo dice el Salmo 90:10. Mi Señor Jesucristo nos dice que de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación bíblica es de 70 a 80 años. Como les mencioné al principio, Israel celebró sus 70 años en el año 2018. Y una señal en el cielo fue las trilogías de lunas de sangre en ese año, en enero, 31 de enero, 27 de julio y 21 de enero del 2019. 3 lunas de sangre como señales, como diciéndonos nuestro Señor Dios: hey, Israel ya cumplió 70 años, Pero en la misericordia de Dios, como dice la palabra en 2 de Pedro, el Señor no retiene su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con los hombres, es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos pasen a salvación. ¿Sí? Entonces, hermanos y amigos que están escuchando este audio, Israel ya cumplió 70 años. Israel, este 14 de mayo del año 2021, que por cierto, 12 días después hubo una luna de sangre, 26 de mayo de 2021. Este 14 de mayo de 2021, Israel ya cumplió 73 años. Vamos a hacer un ejercicio de matemáticas. Si Israel cumplió 70 años en el 2018, y si nos vamos y nos extendemos en la misericordia de Dios de que todo esto va a acontecer de los 70 a los 80 años, si nos extendemos hasta los 80 años, ¿cuándo se cumpliría todo? Si le sumamos a 2018 10 años, nos da el año 2028. Si en el 2028, si al año 2028 le quitamos 7 años, que son el tiempo de la tribulación y gran tribulación, ¿qué año nos da? Año 2021. Año 2021. Estamos a punto de entrar a ese periodo que se llama tribulación. Y yo los exhorto, yo les pido con todo mi corazón que busquen a Cristo, que busquen a Dios, por medio de Jesucristo, porque no hay otra manera de buscar a Dios. Así lo dice la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Quieres conocer a Dios? Búscalo por medio de Jesús. Felipe le decía: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, ¿y no me has conocido? Para conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. Sin el Padre, no tenemos al Hijo. Y sin el Hijo, no tenemos al Padre. Para llegar al Padre, hay que recibir a Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador de sus vidas. Jesucristo dice en su palabra: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá
y hallará pastos. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amigo que estás escuchando este audio, te pido con todo mi corazón que recibas a Jesús para que Él te redima, te rescate, para que a la mitad de la tribulación te saque de esta tierra, porque vienen los juicios de Dios. Dios me los bendiga, Cristo los ama y dio la vida por todos. Acéptenlo, recíbanlo en su corazón. Amén.